Bienvenidos a todos a una nueva sesión del ciclo de microelectrónica y fotónica integrada de Atlas Tecnológico. Soy Eugenio Mayol, encantado de saludaros. La pregunta hoy es, empieza a ser ya, ¿cuál es tu preferida? Digamos, ya en las conversaciones que tenemos con los participantes y los asistentes al ciclo, empieza a ser ya, oye, pues a ti cuál es la que más te está gustando, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Pues, oye, mi Fran Alcalá de Celestia TST, porque, oye, porque explicó muy bien cómo funcionan los chips. Oye, pues no, a mí me gustó mucho más José María Insenser porque hizo ese repaso histórico. Oye, pues a mí la mesa redonda. Bueno, en fin, empieza a ser ya el tema este de situarse y de posicionarse sobre cuál nos ha gustado más. Pues atentos, que quedan todavía unos auténticos pesos pesados por venir, con lo cual la decisión va a ser complicada y el invitado de hoy, desde luego, va a ser de los que realmente van a poner el listón muy alto. Todos los que estamos inmersos en el asunto de la tecnología, siempre estamos esperando esos momentos, esos trenes que llegan en el momento adecuado a un país y en ese punto en que todavía en un nivel de desarrollo en el que podemos ser competitivos y nosotros tenemos las capacidades suficientemente avanzadas como para aportar algo, ¿no? Y de alguna forma convertirnos en actores. Y uno de esos trenes que pasan por el mundo de la tecnología es el de la fotónica. Desde luego para España. España puede posicionarse, está en condiciones de hablar con voz propia y de tener protagonismo en el futuro de este sector. De ello nos va a hablar José Campaña. Os comparto pantalla para haceros un poco la presentación y adelantar un poco lo que vamos a ver. Eh, Jos- Quizás la pregunta que habría que hacerse, que formularse y que quizás nos va a desvelar José Campbell con su palabra es si ha llegado demasiado pronto, ¿no? Incluso, o sea, si España está aportando, está haciendo propuestas de disrupción en un mercado que quizás todavía está viviendo la etapa de madurez de la microelectrónica tal y como la hemos vivido hasta ahora y con el papel que ha tenido en la economía. Bueno, estamos en la etapa de transición, la hemos superado, quizás hemos llegado demasiado pronto, ¿no? Es un poco la pregunta que tendríamos que hacernos. Bueno, os recuerdo que, si esto consigo que funcione, que antes ha funcionado, bueno, pues que estamos dentro del ciclo de sesiones de la hora premium de Atlas Tecnológico, que está concebida para que personas con puestos directivos en empresas, fundamentalmente, den claves a otras personas que están en puestos directivos en una empresa que tienen que tomar decisiones y les aportan información valiosa para que esas decisiones sean lo más adecuadas posibles en ámbitos que probablemente no conocen tanto, ¿no? Entonces, es un poco la filosofía de las hora premium. Dentro de la hora premium, pues pensamos que después de la experiencia de Málaga, de los eventos New In que hicimos en diciembre en Valencia, Atlas Tecnológico está convirtiéndose en un punto de referencia sobre el debate sobre la microelectrónica en España y la fotónica integrada, de forma que surgió la posibilidad de generar este ciclo de microelectrónica y fotónica integrada en Atlas Tecnológico, del que llevamos ya 4 entregas. La de hoy la va a protagonizar José Carmine. A partir de septiembre recuperamos el formato de la hora premium con una mesa redonda, que siempre lo comento todas las semanas, viene con una fuerte carga provocadora, ¿no? El punto de situación de los PERTE. Vamos a ver qué sale ahí y esperemos que sean todos mensajes lo más positivos posible. Dentro del ciclo, pues hoy vamos a tener la fortuna de contar con José Caimán, que es un referente a nivel mundial en temas de fotónica. Su publicación, bueno, ahora hablaré un poquito más de él. La semana que viene estará Mariano Emirovsky, que es director CTO de Innova IRV, Instituto Ricardo Valle de Microelectronics y colaborador de Atlas Tecnológico, y cerrará el ciclo Ezequiel Navarro, que es alguien que tiene una experiencia desde el terreno, sobre el terreno, de lo que es trasladar la microelectrónica, hacerla realidad, ¿no? Y convertirla, integrarla en el negocio.
impresionante. Es impresionante, la verdad. El, el- digamos, el cuadro que vamos a componer con estas sesiones, la cantidad de claves, la cantidad de estado del arte que estamos volcando es impresionante. En el caso de José Campany, bueno, él tiene un currículum espectacular, que más de 3 décadas ejerciendo la docencia de investigación en la Universidad Politécnica de Valencia, ha recibido 2 Grants y 2 Proof of Concept del Consejo Europeo de Investigación. Bueno, editor jefe del IE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, cofundador de 2 empresas, Wealthy Photonics y iPronics Programmable Photonics, que es una empresa de chips ópticos derivada del Photonics Research Lab, que este año, con motivo de la publicación a principios de año, yo creo que es en Nature, en una publicación científica de primer nivel de su chip fotónico programable, pues está en el salseo, ¿no?, del mundo de la fotónica a nivel mundial. ¿Será capaz verdaderamente este chip de plantear una alternativa al modelo existente en aquellos ámbitos en los que es más competitivo? Tenemos que acostumbrarnos a la convivencia de microelectrónica y fotónica y de modo que prevalezca cada una en aquellos ámbitos en los que sea más competitiva. Pues es un poco de lo que se viene hablando estos meses a raíz de la publicación de aquel paper. Yo doy la bienvenida a José Campany, dejo ya de compartir, y al artículo de microelectrónica y fotónica integrada. ¿Qué tal, José? Muchas gracias Hola, por hola, dedicarnos tardes, un Eugenio. tiempo. Bueno, la dinámica va a ser pues la de una presentación de las claves en materia fotónica por parte de José Campany, y luego abriremos el turno de preguntas pues en torno a los 10 minutos finales, que se presenta apasionante, de forma que estáis todos invitados a intervenir y a hacer las propuestas que consideréis y las cuestiones que consideréis. Yo, antes de dejarte ya, pues bueno, con toda la pantalla y toda la atención, sí que te quería preguntar, José, si habéis llegado demasiado pronto con el Pronix. ¿Tenéis esa sensación? Bueno, yo espero que no. Siempre se corre ese riesgo, pero me parece que no, que hemos llegado en un buen momento. Estupendo, pues nada. Te dejo todo el protagonismo y toda la atención. Verdaderamente es un lujo contar con tu presencia y escucharte. Verdaderamente ahora estamos en el epicentro de la atención mundial en tema de fotónica, con lo cual te escucharemos con enorme gusto. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Sí, con permiso, entonces voy a compartir la pantalla. Lo primero que quiero es agradecer la invitación de poder presentar en este ciclo y sobre todo también porque también por la oportunidad de poder visibilizar un poco lo que es la fotónica integrada. Como no se tienen muchas oportunidades para hacer una divulgación de algo tan específico y además porque la fotónica integrada pues es parecida a la electrónica pero tiene unas ciertas diferencias, pues voy a intentar eh, aprovechar estos minutos para hablaros de una serie de cosas acerca de la fotónica integrada y mi objetivo es que al terminar entendáis mejor pues un poco cuáles son los fundamentos, un poco cómo está la parte industrial y la parte de mercado, porque al final si no hay mercado pues no hay juego, ¿no? No hay, pues se queda todo en un ejercicio académico, ¿no? Entonces, tengo un índice muy sencillito, ¿vale? Lo tengo en inglés y me vais a disculpar, pero es que prácticamente ya no hago presentaciones en castellano, aunque la voy a dar en castellano, ¿vale? En principio, bueno, para quien esté un poco más desconectado, voy a hablaros de qué es el aperitivo, qué es la fotónica, ¿no? Hablaré un poquito de lo que es la naturaleza de la luz, de si es una onda, una partícula y cuáles son los principios que utilizamos en fotónica, que son un poco diferentes de los de electrónica y las herramientas, ¿no? De ahí voy a pasar directamente a la fotónica integrada y voy a intentar proporcionaros una justificación de por qué es interesante acudir a una solución
que siendo fotónica se integra en chip. Vamos a verlo muy rápidamente, pero creo que de una manera muy convincente. ¿No? Hablaremos de, pues, de la transición de lo que es la óptica de bloque a la óptica integrada. Y una vez que ya uno se mete en el mundo de la óptica integrada, ¿qué es lo que, cómo se trabaja en óptica integrada? Es en ciertos aspectos muy similar a la electrónica integrada. Tiene sus procesos de fabricación genéricas. Hablaremos de las tecnologías que sí que son un poco diferentes y también de las opciones que hoy tenemos hoy en día para fabricar los chips, ¿no? No solamente nosotros, sino cualquiera que quiera desarrollar estos o productos basados en chips, ¿no? Y estas tecnologías básicamente son tres grandes grupos que son tecnologías de materiales 3.5 y dos tecnologías basadas en silicio. Para finalizar, me gustaría dedicar un tiempo para analizar cuáles son realmente las perspectivas. Lo que decía Eugenio, ¿hemos llegado demasiado pronto o no? Y yo le he contestado que creía que no y voy a intentar justificar por qué. Y esto lo voy a hacer pues tratando de daros una visión de cómo está el mercado, de cómo es la evolución previsible dentro de los próximos años y también aprovechar la oportunidad para hablar de un tema que yo creo que también nos ocupa en el ciclo y va a ocupar a otros conferenciantes, que es, bueno, cómo estamos en España, ¿no? Cómo de autosuficientes somos, cómo está el ecosistema, en este caso de fotónica integrada. ¿Está en desarrollo o tiene posibilidades de ser fuerte o no? Etcétera. Y bueno, pues concluiré con alguna pequeña conclusión y nada más, pues espero que con ello pues podamos entender un poco más o salir de la conferencia con un grado de conocimiento un poco más profundo. Nada, sin más, voy a empezar por definir la fotónica, que es es una ciencia dentro de la física que se dedica a las propiedades y a las aplicaciones de los fotones. Y con esto, básicamente, por tratar de ser muy breve, es la ciencia que se dedica a los sistemas de generación, emisión, propagación, control y procesamiento de información mediante luz. Y la luz es un concepto muy amplio. Nosotros estamos acostumbrados a siempre hablar de la luz y de los colores porque es la parte que nosotros podemos ver con el ojo humano, pero hay mucha más radiación que corresponde que se considera como luz que nosotros no podemos ver, pero no obstante es radiación, digamos, dentro del espectro que va desde el ultravioleta hasta el infrarrojo lejano. Con luz podemos hacer muchas cosas. Podemos sustentar un conjunto de aplicaciones muy diversas. Y como acabo de decir ahora mismo, aprovechando las regiones del espectro que van desde el ultravioleta hasta el infrarrojo lejano. Bueno, pues un poco de definición, he hecho referencia a la luz. Y la luz, pues tenemos un poco el concepto de lo que es. Hay muchas formas de producir y generar luz. Hay fuentes naturales de luz, como pueda ser pues, las estrellas, pues, algunos artilugios humanos que utilizan el fuego para generar luz, incluso la propia radiación luminosa que podemos ver en el espacio, ¿no? Cuando miramos al universo con nuestros telescopios. El ser humano se ha dado cuenta de lo importante que es disponer de iluminación y por lo tanto ha generado desde hace un poco más de un siglo pues formas de poder acceder y poder generar luz de manera artificial, pues desde bombillas más tradicionales. Aquí tenéis una que creo que lleva encendida 120 años y no se ha fundido todavía. Los tubos fluorescentes, los difusores de luz, más recientemente las bombillas de LED y también, pues obviamente lo más cool o lo más avanzado que son los láseres, claro.
Sobre la naturaleza de la luz, pues ha habido durante muchísimos años, durante 3 o 4 siglos, un debate sobre si realmente qué era la luz, si estaba formada por ondas, si estaba formada por partículas, ¿no? Y bueno, pues hay multitud de tratados de historia de ciencia donde se describen todas estas historias, ¿no? Entonces, una serie de experimentos corroboraban una naturaleza y mientras que otros la refutaban y corroboraban la otra naturaleza. Así se pasaba de partículas a ondas, etcétera. Realmente hoy en día pues tenemos un concepto de la luz que es pues muchas veces es como una especie de rayo, ¿no? Otras veces es pues, como un tubo por el cual van partículas, fotones, se dicen, bueno, son solo partículas. A veces se dice, bueno, pues son partículas, pero lleva una onda asociada. Todo esto, esta naturaleza dual de la luz, se la debemos a 3 personas que están puestas en esta transparencia. Obviamente Einstein, que fue el que con su experimento demostró el carácter de partícula que tiene la luz con el efecto fotoeléctrico. Obviamente Newton, que fue el que de alguna manera, y Huygens demostraron que la luz en diversos experimentos se comporta como una onda. Una reconciliación que es de la teoría cuántica, que es, pues aquí pongo a su máximo representante como inductor, que es Max Planck, aunque realmente se debe a Luis de Broglie, que hace toda la unificación de la luz como onda y partícula y de la materia también. Y finalmente, pues tenemos a este señor al fondo, abajo, a la derecha, que es eh, el que acuñó el término de fotón en el año 26. Realmente al final la luz se puede contemplar como una luz, como una onda y como una partícula. Y tenéis en la parte intermedia a la derecha de vuestro monitor, pues como algo, según cómo se ilumine, este cilindro, pues puede parecer que es un cuadrado o puede parecer que es un círculo, ¿no? Son dos versiones del mismo objeto que nos da una manifestación u otra según cómo proyectemos. Y en este caso, la teoría cuántica nos dice que según cómo midamos, pues se van a manifestar las propiedades de onda o de partícula de la luz. Bien, en la vida real normalmente solemos trabajar con la naturaleza más clásica de la luz y utilizamos una serie de fenómenos que son los que aprovechamos para hacer nuestros sistemas, nuestros dispositivos y construir a partir de ellos o sustentar aplicaciones. Los principios más conocidos pues son la reflexión de la luz, la refracción o ese mecanismo por el cual parece que se parte al entrar en dos medios diferentes, la absorción, que es cuando nuestra potencia de luz se reduce por pasar a través de un material, parte de esa energía la utilizan los electrones y los átomos de ese material para subir de estados de reposo a estados excitados. Chupan parte de esa luz y de su potencia y por eso parece que se pierde la intensidad si uno lo pudiera ver, ¿no? El esparcimiento o scattering que se produce cuando un rayo de luz o cuando una onda mm, incide sobre una superficie no pulida, sino con ciertas rugosidades y el resultado es que la luz incidente, más que reflejarse en una única dirección, parece como si se partiese y se redireccionase en diferentes ángulos, ¿no? La modulación, que es lo que nos permite cambiar las características de la luz con el tiempo y a partir de ello transmitir información. Y otros más conocidos pues, son la interferencia, que es el fenómeno por el cual mezclamos dos ondas de luz y conseguimos que en determinados puntos, después del mecanismo que genera la interferencia, pues nos aparezca esa suma de ondas reforzada o suprimida, zonas de oscuridad, zonas de máxima luz, y ese mecanismo lo aprovechamos en sistemas espaciales para procesar información. No quiero olvidarme de uno de los mecanismos más conocidos que está basado en el prisma de Newton, la descomposición de colores, que es un caso particular de lo que nosotros llamamos descomposición espectral. La luz tiene muchas componentes
y por lo tanto pues podemos separarlas y analizar cada una en un analizador de espectros. Y lo más importante es que cada una de esas componentes las podemos utilizar para transportar canales de información independientes. Luego, accediendo a esa descomposición de luz, podemos extraer la información de cada uno de sus canales. Bueno, luego hay otros elementos como es la fluorescencia, que son procesos que utilizamos a la hora de sensar o analizar pues, el contenido de una sustancia química, que básicamente la iluminamos con luz y provocamos transiciones, cambios entre de partículas, moléculas, átomos, entre niveles excitados, y cuando bajan de esos niveles excitados emiten una cierta luz que es la que utilizamos luego para analizar el comportamiento. Bueno, y ya para finalizar, pues voy a hablar un poco de las herramientas que utilizamos en fotónica para construir todos estos sistemas maravillosos que están basados en estos principios. Pues el elenco es muy elevado, es muy numeroso, pero yo he extractado aquí 4 o 5. Obviamente, como he hablado anteriormente, los láseres, que son las fuentes, digamos, más modernas, con los cuales generamos esos fotones que necesitamos para alimentar nuestros sistemas. Pero luego estos fotones los necesitamos conducir de un lado a otro y podemos hacerlo obviamente por espacio libre, pero hoy en día la mayoría de las aplicaciones o bien utilizan fibras ópticas, no hace falta abundar sobre lo importante que son hoy en día en nuestra vida, sin ellas no habría internet, ¿vale? Las guiaondas, que son una versión de las fibras ópticas, pero que están ya embutidas en un pequeño chip, los LEDs, las pantallas y displays, y, obviamente, como no podía ser de otra manera, los chips fotónicos, que es de lo que voy a hablar yo dentro enseguida, ¿no? De lo que va a ser la parte nuclear de esta charla. Bueno, pues con esto creo que he cubierto la parte más básica de lo que es la fotónica, y ahora voy a intentar hablaros de una parte de la fotónica que cada vez es más importante, que es la fotónica integrada, ¿vale? Entonces voy a pasar ahora mismo al segundo, al plato principal, a la paella, como pone aquí, ¿vale? Pues entonces vamos a hablar del por qué. Y una vez que justificamos por qué, vamos a entrar en cuáles son los principios y cómo fabrico, cómo ha sido la evolución también, cómo se fabrica, etcétera. Creo que vais a encontrar esta parte bastante interesante porque normalmente no suele cubrirse en muchas de las conferencias. Bueno, la primera cosa es que cuando queremos construir un sistema complejo, y cuando hablo de sistemas complejos son sistemas que requieren varios componentes fotónicos, pues la alternativa hasta hace muy pocos años era pues hacerlo pues, con fibra o con óptica de bloque. Mirad lo que tenéis en la transparencia para montar en un sistema con un sistema de fibra, bueno, en este caso es un sistema que hoy en día se mete en un chip muy pequeño, ¿no? O bien se podía hacer mediante fibra, con lo cual se ocupaba un banco entero, ¿vale? O bien se podía hacer con óptica, digamos, difractiva, óptica espacial, que es lo que tenéis en la parte derecha. En cualquier caso, estamos hablando de sistemas que son muy voluminosos, que obviamente no son escalables, son muy caros de montar, muy difícilmente replicables y, por lo tanto, el nivel de salida que podía tener esto en el mercado era muy restringido. Entonces, la idea nuclear es, bueno, y no podríamos hacer algo parecido a lo que se hace en óptica, en electrónica integrada en óptica. Y esta idea es de hace bastantes años y hay un consenso general en que la fuente básica es un artículo del Bell Labs Technical Journal, del Bell System Technical Journal, se llamaba entonces, ¿vale? Del año 69, casi 70, perdón, de Stewart Miller. Entonces, en este artículo él indicaba, era el primer especial sobre óptica integrada, ¿vale? Tenéis ahí la portada con una serie de artículos que hoy en día ya son como clásicos de esta disciplina.
Entonces, lo que se intentaba, o lo que se propone en digamos, en este artículo es que, bueno, si fuera posible introducir de manera miniaturizada un láser, un modulador y una serie de componentes adicionales en lo que es un chip, podríamos tener sistemas que serían muy robustos desde el punto de vista que serían muy posible operar sin sufrir los efectos de las fluctuaciones térmicas y mecánicas y los cambios ambientales, que por otra parte es lo que ocurre en los sistemas de fibra que os he enseñado. Aparte de todo, que sería realmente abría puerta a una miniaturización y por lo tanto, pues a posibilidad de aprovecharse de economías de escala, tecnologías de fabricación. Desde entonces han pasado muchos años y lo que tenemos es una evolución que es muy parecida, sigue unos pasos muy parecidos a la electrónica integrada. Esta transparencia simplemente la pongo para que os hagáis una idea de cómo ha evolucionado no la fotónica, sino la electrónica integrada. Desde un momento inicial donde solamente el mercado, el ecosistema estaba dominado fundamentalmente por fabricantes, lo que llamamos IDM, fabricantes verticales, que lo hacen todo, hasta un momento en el cual pues toda esa cadena de valor está completamente disgregada, ¿no? Entonces, hoy en día sigue habiendo IDMs, pero la cadena de valor es mucho más extensa. Hay desde empresas que realizan la maquinaria para fabricar, empresas que hacen el software, los EDA Tools, compañías fabless, foundries, suministradores de propiedad intelectual, de IPs, packagers, empresas que hacen software, etc. Hoy en día en electrónica está todo desagregado. ¿Dónde estamos en fotónica? Pues básicamente donde os indico ahora no sé si se ve en mi ratón, ¿vale? Pero está indicado en la transparencia. Estamos en una situación mixta donde todavía los IDM son una parte muy potente del ecosistema, pero ya empiezan a haber foundries de solamente fotónica integrada, compañías fabless, compañías que hacen herramientas de diseño automático, los EDAs, y compañías que hacen, obviamente, maquinaria para medir y para caracterizar y para fabricar. Esta es la situación. También desde que se publicó ese artículo, tenemos se ha realizado o se ha producido una evolución tanto en lo que es el segmento vertical de los IDMs como de las compañías fabless, ¿no? Hoy en día estamos en una situación en la que hemos pasado de una preponderancia, como he dicho anteriormente, de estos IDMs, que básicamente se paró en la burbuja de las telecom a principios de este siglo XXI, a una situación en la que a partir de entonces ha ido creciendo mucho el sector fabless. De tal manera que si uno se mira el mercado y las perspectivas, pues claro, obviamente comparado con la electrónica integrada, pues estamos hablando de unos volúmenes de negocio mucho más reducidos, pero sí unas expectativas, según los tres principales estudios que he publicado, es alrededor de los 30 billones para este mercado de fotónica integrada en el año 2030. Yo creo que va a ser superior la cifra, ¿vale? Y unas cifras de crecimiento compuesto agregado del orden de un 20% que, vamos, ni de lejos hoy en día ya se consiguen con la electrónica integrada, ¿no? Donde estamos hablando de volúmenes de CAGRs del orden del 3 al 5% más o menos. Luego aquí hay una oportunidad bastante importante, ¿vale? También es verdad que desde el punto de vista tecnológico hemos tenido una evolución desde dispositivos muy sencillos, es decir, un dispositivo por chip, ya fuera un fotodiodo, un láser de FB, etcétera, hasta ir añadiendo un poco más de complejidad en nuestros chips, ¿vale? De tal forma que hoy en día
depende un poco de la tecnología que utilicemos para fabricar, pero hoy en día esta información que os muestro ahora, podemos hablar de que somos capaces de introducir, dependiendo de la tecnología, desde unos miles hasta incluso algunos cientos de miles de componentes en un chip fotónico. La tecnología más avanzada para hacer esto hoy en día es la del silicio, ahora hablaré un poco de ella, silicio, aunque hay otras tecnologías también competidoras o complementarias, como la de los materiales 3,5, fósforo de indio, que tienen la capacidad de poder hacer dispositivos activos que ya ya se están consiguiendo integrar pues, de miles y decenas de miles de dispositivos. Pero ya digo que lo que se espera más o menos es pegar el salto desde ya los cientos de miles a probablemente a un millón de componentes. Esto ocurrirá probablemente dentro de esta misma década. En la derecha tenéis, para aquellos que seáis aficionados a la parte electrónica, las comparativas con cómo estamos hoy en día y cómo son las distintas épocas del desarrollo microelectrónico. Hoy en día en silicio es en el único sitio donde estamos llegando a lo que podría considerarse equivalente al VLSI de electrónica. Bien, pues vamos a hablar un poco de fabricación. En fabricación tenemos dos enfoques en fotónica integrada, que no son muy diferentes a los que tenemos en electrónica integrada. Tenemos enfoques, lo que llamamos enfoques dedicados, donde lo que se hace es desarrollar un proceso para fabricar algo muy específico, ¿vale? Y luego tenemos un sistema o un enfoque que nosotros llamamos genérico. Entonces, con un enfoque genérico, que es que es realmente más interesante, como voy a intentar justificar ahora, lo que ponemos a disposición son pequeñas piezas o ladrillos, si queréis verlo así, a partir de los cuales podemos fabricar una diversidad de productos o de sistemas aplicables a distintos campos, ¿vale? Es un poco el símil de lo que es el juguete o lo que es un juguete construido con piezas, por ejemplo, de Lego, ¿no? La parte nuclear son lo que llamamos bloques básicos, que en electrónica son muy conocidos. Hablamos de transistores, resistencias, condensadores y sistemas de interconexión, mientras que en fotónica estamos hablando de otros sistemas equivalentes, ¿no? Que son los amplificadores, los desfasadores. Estos son nuestros bloques básicos. Con esos bloques básicos, ¿vale? Con estas estructuras que son tan sencillas, lo que hacemos es construir estructuras un poco más complicadas, ¿vale? Que esto llamamos en inglés building blocks, que son ya como una especie de pequeños subsistemas. Entonces, hay un catálogo que es, pues, más extenso que el que hay aquí. Aquí simplemente hay un pequeño resumen, ¿no? Entonces, pues con el elemento básico que es una guía onda, pues podemos construir elementos curvados, acopladores, analizadores, pequeños resonadores, etcétera. Cuando ya incorporamos desfasadores, pues podemos construir moduladores, switches pequeños 2x2, centrales de conmutación, acopladores variables, etc. Y ya cuando incluimos activos, pues podemos tener láseres, ya sea monolambda, multilambda, regeneradores, amplificadores, etc. Eh, con esto lo que quiero decir es que a partir de esos elementos muy básicos construimos estos building blocks. Y estos building blocks son los que ya nos permiten, los que una Foundry nos va a dar como elementos disponibles y nos va a permitir utilizarlo dentro de lo que es su entorno para poder hacer subsistemas un poquito más complicados y circuitos ya de una cierta complejidad. Esto es lo que son las piezas, digamos, de Lego, si queréis verlo así, para hacer estos preciosos
sistemas finales, ¿vale? Que nos van a permitir aplicar o nos van a permitir su aplicación en distintos campos. Este es, digamos, el concepto core, ¿no? de lo que es la fabricación de carácter genérico. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Pues parecidas a electrónica. Podemos tener dos enfoques. Uno es lo que llamamos rondas compartidas o multiplayer wafers, que es un concepto también prestado de electrónica, ¿vale? De hecho, esto se introdujo por parte de MOSIS en electrónica, en los circuitos electrónicos en el 81. Y es una solución donde realmente lo que se coge es una oblea, se parte en diferentes regiones y a cada usuario se le da una región. Como podéis ver aquí, tenéis una oblea y tenéis una serie de circuitos, cada uno es de un usuario y bueno, pues se fabrican, se comparten gastos. Es una solución que está muy indicada para cuando se hace prototipado. Y la verdad es que, bueno, pues el acceso, ahora hablaré cómo se accede a ese tipo de rondas y bueno, son económicamente muy interesantes. Por cierto, que se me olvidó decir que en algunas de estas transparencias, que luego pasaré, tenéis accesos a vídeos de YouTube donde se explican un poco estos conceptos de manera un poquito más detallada, con más tiempo del que yo dispongo aquí. También tenemos rondas dedicadas y que son aquellas cuando el cliente lo que quiere es utilizar toda la oblea, es decir, quiero toda la oblea para mí. Entonces, básicamente esto es obviamente mucho más caro, ¿vale? Pero tiene la versatilidad de de que entonces podemos utilizar métodos de optimización más ad hoc a lo que queremos fabricar nosotros y podemos tener un rendimiento muy superior. Un rendimiento es cuántos de los chips que yo voy a meter en el wafer, en la oblea, al final van a funcionar. Ya insisto que es mucho más caro. Estas son las dos opciones que hay, ¿vale? Siempre tratando de daros un poco de formación sobre cómo se fabrica en óptica integrada. Y bueno, el paso final es lo que os he comentado, ¿no? De estos bloques funcionales o estas funcionalidades muy básicas, la obvia onda, el desfasador, etcétera, se construyen building blocks, los bloques esenciales, y a partir de ahí el circuito compuesto o pequeños subsistemas y a partir de ahí todo el circuito integrado correspondiente, digamos, con la complejidad que requiera nuestra aplicación. Bien, pues ventajas de la óptica integrada, pues obviamente que podemos cubrir una cantidad de aplicaciones enorme. Las ventajas que se derivan de la miniaturización y sobre todo la estabilidad térmica, la estabilidad frente a variaciones mecánicas, la repetitividad. También es digno de mencionar que los sistemas de óptica integrada van a consumir mucha menos potencia y que obviamente por lo que he comentado anteriormente, pues resulta una solución muy económica a la hora de contemplar producciones de un cierto volumen, ¿no? Tenéis abajo un ejemplo de un sistema miniaturizado en chip. Primero, toda la parte, lo que sería la parte, digamos, el producto en versión discreta. Después el core de lo que es toda la parte fotónica en un pequeño chip que cabe en la punta de un dedo y luego el producto final donde ya se ha encapsulado, ¿no? Todo este enfoque, pues obviamente, como he dicho ya varias veces, pues es aplicable a muchísimos campos, desde telecomunicaciones a sensores, aplicaciones eh, aplicaciones cuánticas, de radiofrecuencia, etcétera, ¿no? Y tenéis ahí una muestra de la parte derecha de vuestra transparencia
de una serie de un conjunto de chips fotónicos de una cierta complejidad ya fabricados en diferentes plataformas. Entonces, básicamente que hoy en día es una realidad y se pueden fabricar chips complejos sin mucho problema. ¿Cómo se hace esto? Entonces, si yo decido fabricar un chip, cuál es el proceso? Bueno, pues hay un proceso primero de diseño, ¿vale? Que ahora hablaremos después. Pero el diseño se lo puede hacer uno o puede encargarlo a una casa de diseño, que es otro eslabón de la cadena de valor. Cuando uno va a esta primera, para que os hagáis una idea, ¿no? Para que uno va a una ronda de este tipo, una ronda compartida, pues lo primero que os tengo que decir es que ni mucho menos los procesos de fabricación son tan rápidos como lo son los de electrónica hoy en día. También hay que tener en cuenta que estamos en un proceso, como he dicho anteriormente, o hemos visto en un estado de ecosistema correspondiente al de los años 80 de la electrónica. Entonces, los procesos de fabricación eran compatibles con los que os voy a describir ahora. Pues normalmente un multiproject wafer lleva una primera iteración, ¿vale? Que lleva un diseño que dura de unos 8 a unos 12 meses. Una fase de diseño, una fase de fabricación, un ciclo de fabricación, un encapsulado y una parte de testeo. Lo más normal es que en esta primera fase pues no se consigan 100% los objetivos, ¿vale? Y entonces normalmente quiero una segunda iteración que es un poco más corta, aunque no mucho más, ¿vale? Y donde pues se refinan los errores que puede haber habido y normalmente pues estamos hablando de unos 5 o 10 meses, ¿vale? Las rondas compartidas pues suelen salir alrededor, bueno, hay precios, depende un poco, ¿vale? Pero os voy a dar una estimación, desde lo que es muy barato, que estamos hablando de 8 o 9 mil euros, hasta lo estándar que suele ser unos 50.000. ¿Cómo se accede? Pues lo primero es, hay que contactar con una foundry, hay que ver la foundry que te interesa, que te ofrece un multi-project wafer, se firma un NDA. Una vez que se ha firmado el NDA, la foundry te provee de sus herramientas para que tú diseñes, ¿vale? Que es un manual de diseño y lo que se llaman los Process Design Kits, que son los elementos que te pone a tu disposición, esos building blocks que hemos hablado anteriormente, ¿vale? Para que tú puedas diseñar tu circuito utilizando esos bloques. El manual te dice cómo se interconectan, qué características tienen, etcétera. Se reserva una celda, ¿vale? Y luego se hace ese diseño. El diseño, como he dicho anteriormente, o se lo hace uno solo, por lo cual lo recomendable es que tener diseñadores que ya hayan hecho cursos, o se da ese diseño, se encarga una casa de diseño. Y por lo tanto, y por consiguiente también, bueno, pues tener en cuenta que las rondas de fabricación tienen unas fechas tope, unos deadlines que hay que cumplir, ¿vale? Hay que tener el diseño a tiempo para poderse subir en esa ronda. Bueno, pues tecnologías hay varias, pero hay tres principales. Las principales son la tecnología puramente activa, que es que está basada en fosfuro de indio y materiales 3,5, y luego las que son pasivas, que se basan bien en silicio, silicio sobre aislante, silicon insulator o en nitruro de silicio, que es una tecnología que también se basa en silicio y que está especializada en circuitos de muy bajas pérdidas. No hay ninguna que cubra todos los requisitos a la vez. Eso, la naturaleza ha sido caprichosa en este aspecto y no nos ha proporcionado, como en electrónica, una solución que valga para todo. Y entonces, pues la pregunta es, si yo tengo un circuito que diseñar, ¿en qué tecnología lo hago? Pues ahora trataré de responder en un momento, pero que tienen características complementarias. Desde el punto de vista de longitud de onda, es decir, dónde voy a trabajar o dónde quiero que mi producto trabaje, pues me va a dictar ya de por sí una serie o me va a limitar mi tecnología en cierto sentido.
Si quiero trabajar en infrarrojo cercano, que incluye, entre otras, la banda de comunicaciones, pues básicamente puedo utilizar las tres, ¿vale? Si quiero yo irme al visible, entonces ya, por ejemplo, no puedo utilizar silicio ni puedo utilizar materiales 3,5 y tengo que ir a nitrógeno silicio, que es la que tiene el rango, digamos, espectral más amplio. Entonces, esto desde este punto de vista. Si lo que quiero es cubrir otra serie de aspectos, es decir, bueno, ya me conformo, me quedo en el infrarrojo cercano, me quedo en la banda de comunicaciones de sensores, etcétera. ¿Cuáles son las plataformas más versátiles? Hay muchas, y aquí tenéis en esta transparencia muchísimas. Es una tabla comparativa que es bastante común utilizar en, en en análisis. Entonces, podéis ver pues, que básicamente las dos principales hoy en día para hacer fabricación de volumen pues, es fotónica de silicio y fosfuro de indio. Son complementarias. La fotónica de silicio tiene la grandísima ventaja que tiene unos procesos de fabricación compatibles con CMOS, por lo tanto es en teoría compatible con la electrónica. Y esto es muy importante al hablar de circuitos donde, o sistemas donde yo quiera que mi chip convivan o pervivan una parte de fotónica y una parte electrónica, bien para hacer el driving o bien para hacer el procesado. Entonces, esto se puede hacer en fotónica de silicio, pero y fotónica de silicio podemos integrar muchísimos elementos, es una plataforma de pérdidas razonablemente bajas, puede fabricar en volumen, pero tiene el pequeño problema de que no se pueden realizar fuentes ni amplificadores de luz con silicio, porque, pues por una serie de motivos tecnológicos. Cosa que sí se puede hacer con la plataforma de fosfuro indio. Se pueden hacer esos dispositivos que son tan valiosos, los láseres, los amplificadores para compensar pérdidas. Pero es una plataforma que, por una parte, tiene mayores pérdidas y por otra parte es más quebradiza. Entonces es una plataforma que es necesaria, sí, pero no vamos a tener circuitos solo de silicio o circuitos solo de fosfuro indio. La solución a la que se ha llegado es lo que se llama la tecnología híbrida. La tecnología híbrida lo que va a consistir es en tener una parte central nuclear basada en fotónica de silicio y otra parte compuesta por los dispositivos ópticos activos que vamos a fabricar en fosfuro de indio y que vamos a tratar de integrar en nuestros chips de silicio. ¿Cómo? Pues hay dos o tres enfoques. El enfoque híbrido significa poner un chip de fosfuro de indio y pegarlo cerca de uno de silicio. Nos da una solución que está bien, pero no es escalable porque el pegado, claro, es prácticamente pues, una actividad artística casi, ¿no? Es muy difícil de automatizar. El crecimiento heterogéneo monolítico significa crecer las estructuras activas a partir del sustrato de silicio. Entonces ahí hay problemas, pues porque este crecimiento, estamos hablando de materiales distintos y por lo tanto no está libre de errores. La tercera opción, que es lo que llamamos microtransfer printing, consiste en fabricar todos los activos en una oblea de fósforo de indio, el circuito pasivo en silicio, coger los activos, trocearlos, cortarlos en cupones y allí donde necesite un elemento activo en mi chip de silicio, pegarlo, estamparlo mediante una técnica que se llama, como he dicho anteriormente, microtransfer printing y que parece que es la más adecuada para el futuro. Hay trabajo realizándose en esto y, bueno, en los próximos 3 o 4 años probablemente podamos tener sorpresas muy agradables. Bueno, pues ya voy a mi última parte, lo que me quedan como unos 8 o 9 minutos, ¿vale? Y voy a hablar del mercado, ¿vale?
Entonces, lo primero, para ser más específicos, voy a hablar de cadena de valor, ¿vale? La cadena de valor y la segmentación de la cadena de valor. La cadena de valor, pues es un conjunto de empresas que cada una está dedicada a una parte de la creación de un producto, desde lo que es el I más D hasta su uso como usuario final, ¿no? Entre medios hay varios eslabones que implican pues la fabricación, el diseño, el testing, su utilización para generar un producto, ya sea a través de una empresa fabless o su incorporación en un equipo, etcétera. Y la segmentación básicamente nos está diciendo, nos divide esta misma cadena de valor en utilizando otro criterio, que es, bueno, pues nos dice pues quién se ocupa del diseño, quién nos va a proporcionar los materiales para los sustratos, las obleas, cuáles van a ser las fundiciones o foundries y quién va a hacer luego productos, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo para los transceivers ópticos, ¿no? Básicamente veis que al final tenemos una segmentación por diferentes compañías y es muy importante conocer el contenido, los distintos, quién está o quién es quién de cada uno de esos eslabones de la cadena de valor. Por ejemplo, en un transceiver, que es un producto estrella, probablemente el más vendido hoy en día que tiene óptica integrada, pues en una especie como de plugin que tenéis ahí, dentro tenéis mucha fotónica, ¿no? Hay mucha, desde lo que es la parte transmisora, ¿no? Donde podéis tener pues láseres, moduladores, etcétera, acopladores, la parte receptora donde tenéis los detectores, circuladores, etcétera, elementos de guiado, enrutado y tal, pues esto requiere, requiere mucha fotónica distinta, pero también requiere este encapsulado que veis aquí, ¿no? Hay a veces que las tecnologías no son iguales, con lo cual hay que poner eh, elementos que suministran eslabones distintos de la cadena de valor, ¿no? Por ejemplo, aquí tenéis, para haceros una idea, en el campo de fotónica integrada, ¿vale? Aquí hay un mapa mundi, ¿no? Y hay una serie de players o de actores de lo que sería la parte de tecnología de fabricación, ¿no? ¿Quién fabrica en qué tecnología en el mundo, ¿no? Tenéis según plataformas. Pues veis que hay mucha parte que es dedicada a silicio, alguna también importante, pero ya con menos numerosa en fósforo de indio. Y luego hay otras tecnologías un poco más exóticas donde el número de players, de fabricantes o de casas de diseño es más reducido, ¿no? Hoy en día quizás el silicon es el rey, ¿no? También podéis estratificar la cadena de valor con otro criterio, es decir, desde quién hace los materiales hasta quién es una casa de diseño. Esto es un ejemplo para silicio, ¿no? ¿Quién fabrica? Aquí podéis ver el Global Foundry y TSMC, que son famosos, ¿no? ¿Quién nos hace los encapsulados? Tanto de electrónicos como de ópticos. Eh, quién va a incorporar esos productos esos chips en sus productos, o quién los va a incorporar en sistemas, lo que se llama los Tier 2 o System Vendors, y lo que está ya arriba del todo, que son los usuarios finales, los hyperscalers, ¿no? Que son las famosas GAFAM y las equivalentes chinas, ¿no? Aquí tenéis, prácticamente ya estoy concluyendo, la parte correspondiente pues, a una división de distintos players de la cadena de valor de fotónica de silicio, ¿no? Por ejemplo, Soitec, que es un gran suministrador de obleas. Hay muchas empresas que
utilizan, que son de carácter fabless y que utilizan foundries de distintas ubicaciones en el mundo, ¿no? Tenéis TSMC, tenéis NXP, Global Foundries, lo que no está aquí, AMF, pero también Tower Jazz, que bueno, ya sabéis que estaba en proceso de ser adquirida. También hay players que hacen dos cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, Acacia, pues tenéis, hace transceivers, pero también tiene una parte de foundries. Tenéis Intel aquí como ejemplo de IDM, de una especie de IDM, yo me lo hago todo, ¿no? Básicamente. Y, y bueno, pues eso es una descripción. Para fósforo indio también hay la correspondiente, pero no voy a extenderme demasiado, ¿no? Y nada, también tenéis aquí otra especie como de mapa mundi, ¿no? Bien, respecto a mercados, que quería hablar de volumen de mercados, pues obviamente si los comparáis con electrónica no son muy grandes, ¿vale? Hoy en día estamos hablando de para DICE, para chips cortados, aproximándonos a 1 billón alrededor en el 2027. Yo creo que esto explotará hacia los 5 en el 2030 y lo tenéis también por sectores. Básicamente hoy en día quien más tira, ¿vale? Son los data centers, ¿vale? Los transceivers y también en algunos casos también, ya sea para centro de datos como para 5G, pero hay expectativas de crecimiento muy fuertes en lo que es las interconexiones ópticas. Son volúmenes de mercado todavía muy, muy pequeñitos, pero con un crecimiento agregado esperado muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, esperemos a ver qué es lo que va a ocurrir. Creo que en centro de datos va a ser el driver fundamental en los próximos años, ¿no? Entonces, vale, esto ya no voy a seguir porque ya hemos hablado anteriormente. En España, bueno, pues en España tenemos un ecosistema en fotónica integrada bastante completo, ¿vale? Que incluye, pues, organizaciones de investigación, RTOs, que llamamos, startups, ¿vale? Algunas aquí radicadas en la Comunidad Valenciana. Y tenemos también una cadena de valor bastante completa. Aquí tenéis una serie una división por tecnologías y aplicaciones. Hay algunas empresas que han desaparecido, desgraciadamente, pero bueno, podéis ver un poco la ubicación, ¿no? Geográfica y podéis ver pues, los grandes polos que en este momento pues, tenemos en fotónica integrada, pues básicamente en la Comunidad Valenciana, hay también en Madrid, en Cataluña. Bueno, pues todo esto hace falta articularlo y estamos intentando hacer esfuerzos para poder tener un sistema distribuido en el cual tuviéramos pues una parte donde se haga 3.5, otra parte donde se haga grafeno, nitruro de silicio, otra parte en Valencia donde haríamos la hibridación, pero todavía nos falta un foundry de silicio comercial. Yo creo que eso es una de las asignaturas pendientes que tenemos y a ver si con ocasión del PERTE Chip pues el gobierno se anima y podemos buscar una solución para que venga a España una foundry de esas características. Bueno, nada más, algunos ejemplos de empresas para que veáis que hay más y bueno, que el tema va creciendo y fruto de esto también es la necesidad de poder de formar a gente. Tenemos una gran carencia de ingenieros y para eso pues hemos montado, con esto voy a hacer un poco de publicidad final, la cátedra PIQ-PV, que tenemos digamos, ese objetivo, ¿no? De proporcionar esa formación, esa formación de talentos, sí, pero ya dirigida a satisfacer pues, necesidades de diferentes empresas que van a financiar la cátedra a partir de los fondos privados. No voy a extenderme aquí mucho, simplemente deciros que pues, estaremos operativos durante 4 años. Y si queréis más información, podéis obtenerla a través de la cátedra, de la página web que ya está activa. Bueno, pues nada más, daros las gracias
Y nada, me quedo emplazado a las preguntas que tengáis. Gracias por vuestra atención y bueno, pues ha sido un placer y espero no haberme pasado mucho. Nada, muchas gracias, José, por tu charla, que yo creo como comentaba al principio, va a subir al top de las charlas, en las conversaciones y en las disputas por ver cuál ha sido, cada uno cuál es su preferida, ¿no? Que tiene un componente subjetivo, pero desde luego, objetivamente has dejado, pues nos has proporcionado una cantidad de información relevante de primer nivel. Muchas gracias. Si quieres, puedes dejar de compartir y Vale, así muchas gracias. tenemos un pelín más grande. Bueno, Perfecto. A ver. verdaderamente, nosotros nos preocupa bastante el tema de la puntualidad y sí que teníamos un poco el compromiso de acabar sobre esta hora. Con lo cual, yo lo que voy a hacer es, hay dos preguntas del público, yo tenía varias preparadas, pero bueno, es que una es de Javier Martín, entonces, que entiendo que es Javier Martín, presidente de Task Photonics, y yo creo que eso también son palabras mayores. De forma que lo que pide es que comentaras la evolución de iPronix, desde cómo nació la idea de hacerlo, las primeras pruebas, los primeros grandes éxitos. Yo creo que has hablado un poco de refilón de este aspecto relacionado con todas las posibilidades que se dan en el ámbito de los centros de datos, ¿no? Porque esto lo hemos hablado una vez, ¿no? Que vuestro chip fotónico ayudará a reducir la generación de calor y eso pues, va a ser impresionante el impacto que puede tener. Y luego también es muy importante las posibilidades que se abren en el ámbito del 5G y el futuro 6G. Pues, así, brevemente, si acaso, pues bueno, yo casi diría, porque habla de grandes éxitos, que los estáis teniendo, una pequeña mención a los grandes éxitos y una pequeña, y así sumariamente, para que perciba la audiencia un poco la importancia de lo que tenemos entre manos de las posibilidades del futuro. Bueno, sí, pues gracias. Yo creo que muchas veces os suelo decir la de evolución de fotónica con sus diferencias, pero a grandes rasgos, en lo que son los grandes conceptos, está siguiendo bastante fidedignamente lo que ha ocurrido en la electrónica. Entonces, los conceptos de alto nivel es donde yo veo oportunidades. La oportunidad es, la principal está entroncada con una de las transparencias que he comentado, que es cuánto se tarda en hacer un chip. Se tarda mucho tiempo. No he hablado del dinero hoy en día, pero también tiempo también implica, obviamente, dinero, ¿no? Entonces esto se resolvió en electrónica integrada con los sistemas programables. Y esa es la idea que está detrás de Ipronics. Por hablar de un caso representativo al cual has hecho mención. La idea básica de Ipronics es, vamos a resolver un gran problema que hay y que va a haber en el diseño de circuitos fotónicos, que es, yo no quiero estar esperando 9 meses para tener un chip que luego me funcione a medias y gastarme 500.000 euros. Yo quiero tener un sistema donde pueda emular mi chip y si luego funciona bien, pues saber qué características tiene y entonces sí poder mandar un diseño a la Foundry. Esto es lo que fundamentó en su momento la aparición de las FPGAs. Pero más allá de eso, también en electrónica programable ha sido muy exitosa porque ha sido capaz de darnos sistemas que puedan hacer proceso programable. Entonces, por ejemplo, pueden ser los microprocesadores o los DSPs. También en fotónica podemos hacer sistemas que hagan operaciones parecidas a esas, en el sentido de, si no es hacer computación directa, sí de proporcionar recursos y reconfigurar recursos. Por ejemplo, recursos de interconexión en centros de datos. Porque hay diferencias obvias entre electrónica y fotónica desde el punto de vista de proceso, que no tenemos tiempo aquí de comentar, pero sí el hecho de que puedo diseñar sistemas fotónicos programables que lo que puedan hacer es permitirme compartir de manera dinámica recursos que de otra forma su acceso sería fijo y no podría aprovecharme de ellos. Esa es la idea
que tiene la fotónica programable en general y Phoenix en particular. ¿Hay cancha para otras aplicaciones y para otros conceptos de alto nivel? Por supuesto, tenemos las aplicaciones, una que yo veo muy importante es la aplicación de LiDAR para sensado, ¿vale? Y otras que están relacionadas con las aplicaciones bio. En todos esos terrenos en España tenemos grupos punteros y empresas que están en muy buena disposición para dar un salto comercial importante, para ser invertidas y para poner a nuestro país en una situación de privilegio y de liderazgo. Sí, como decíamos al principio, ¿no? Este tren está llegando y podemos cogerlo, venga, estamos ahí, seamos conscientes de que no siempre nos ha pasado. Hemos dejado pasar trenes, pero no, seamos conscientes de que lo tenemos ahí y podemos irnos. Bueno, simplemente trasladarte las felicitaciones de José María Insenser, genial exposición de fotónica integrada y su cadena de valor. Nos hacemos una idea muy adecuada del potencial enorme de crecimiento de esta tecnología y su interacción con la microelectrónica. Gracias, José María, también diseñador del ciclo de microelectrónica y fotónica integrada. Y ya, simplemente para terminar, brevemente, porque por esto que te comentaba de la puntualidad, simplemente, bueno, Ricardo Narbón plantea un poco qué puede aportar la fotónica integrada que no pueda desarrollarse en microelectrónica. Yo creo un poco el desafío en el futuro es esto, ver dónde va a ser más óptimo una cosa o la otra, ¿no? Y que convivan, ¿no? Y allí cada una preste el servicio allí donde sea más eficiente, ¿no? Exacto, yo siempre me gusta hablar en todas las charlas que la fotónica integrada viene para cooperar con la electrónica integrada, nunca para competir, porque las características son muy diferentes. Entonces hay partes en las que la electrónica integrada va a tener problemas, pero no pasa nada. No se trata de hacer computación de la misma manera, por ejemplo, que hace la electrónica integrada, porque no tiene sentido. La electrónica integrada lo hace muy bien y lo va a seguir haciendo muy, muy bien. Pero, por ejemplo, en temas como el movimiento de datos, donde hay un consumo de energía considerable y cuando se sube la velocidad también, por ejemplo, es un tema de movimiento de datos. La fotónica tiene muchas ventajas que aportar, porque puede hacer movimiento de datos de gran ancho de banda y con poquísimo consumo de energía. Si además lo podemos hacer que todo esto esté mm, integrado híbridamente con sistemas electrónicos, pues esto es una solución win-win, que no se le escapa a nadie. Entonces la idea es que nosotros necesitamos desarrollar esta parte nuestra de esta tecnología para estar a la altura de poder hacer interfaces con circuitos y dispositivos y sistemas electrónicos. Al final, la idea es que cuando la información entre en un chip, vaya yendo de un lado a otro según la operación que se requiera realizar, se puede hacer mejor en electrónica o se puede hacer mejor en fotónica. Pero ya digo que esas operaciones son complementarias y no. Apasionantes, está todo por empezar. Bueno, pues nada, también te traslado la felicitación de José Manuel Beceta, director general del Instituto Innova Ricardo Valle. Fantástica exposición, una actitud abierta, generosa y dispuesta. Pues bueno, verdaderamente nosotros también muy agradecidos a la generosidad del profesor, investigador. Y yo a veces, la verdad, se cerraba los ojos y estaba escuchando a un emprendedor, a alguien que está lanzando una startup y que está teniendo el camino y está conociendo muy bien el mundo de la empresa, lo cual, pues bueno, es realmente muy de agradecer y es algo que enriquece mucho a la sociedad, que un científico al mismo tiempo tenga esta doble cara, ¿no? de emprendedor y de científico. Es fabuloso, es una actitud muy generosa y además es verdaderamente algo transformador. Muchas gracias, José. Nos emplazamos al jueves de la semana que viene con Emanuel Nevirovsky, CTO del Instituto Innova Ricardo Valle de Málaga, que tan buenas relaciones tiene con el Clúster de Valencia. Y bueno, continuamos con unas sesiones apasionantes y cada vez, pues bueno, llevando más el listón. Muchas gracias. Muchas gracias a todos vosotros.